Bueno. Manifestaciones de los pueblos originarios de Colombia, un tema de la asignatura Filosofía de la Actividad Física, tutora la doctora Gladys Guerrero, optantes a doctorado Bolívar Blanco Javier Enrique, Padilla Cote Federico Nemesio, Osorio Castillo Eine Enrique, Suescún Jimeno Franklin II y Bolívar Blanco Luis Alberto. Primitivo. En la prehistoria es la etapa y factor de desarrollo de la humanidad, que comprende el periodo desde la aparición del hombre en la tierra hasta las primeras manifestaciones de la escritura en los pueblos primitivos, los cuales ya contaban con herramientas, armas y utensilios adaptados a sus necesidades. El proceso de adaptación de escritura no se dio al mismo tiempo en los diferentes pueblos que ya existían. Es la etapa y factor de desarrollo de la humanidad, que comprende el periodo desde la aparición del hombre en la tierra hasta las primeras manifestaciones de la escritura en los pueblos primitivos, los cuales ya contaban con herramientas, armas y utensilios adaptados a sus necesidades. El proceso de adaptación de escritura no se dio al mismo tiempo en los diferentes pueblos que ya existían en la prehistoria. El nivel cultural del hombre primitivo que pobló América, que llegó, tenía un bajo nivel cultural, pues era simplemente un cazador-recolector, es decir, vivía recogiendo los frutos, las raíces, las hojas de las plantas o pescando y cazando los recursos animales para su alimentación. Utilizaba la piedra para hacer sus herramientas y armas. Vivía en caverna y se cubría el cuerpo con la piel de algunos animales que ellos cazaban, y comía crudo porque todavía no conocía el fuego. En el contexto histórico, Colombia es un país reconocido por su rica diversidad cultural, expresada en la multiplicidad de identidades y expresiones culturales de los pueblos y comunidades que la conforman como nación. En el censo realizado en el año 2005 por el DANE, nos plantea que la población colombiana afrodescendiente la representa el 10.40% y los pueblos indígenas con un 3.36% y los pueblos gitanos el 0.1%, que sumando nos da el 13.77% de esa población diferente a el resto de Colombia. Existen 87 pueblos indígenas, la gran mayoría en la Orinoquia, o sea, el ecosistema de la sabana, y en la zona andina. Solo un 5% de la población indígena colombiana habita en resguardo de la Amazonía. Aproximadamente hay unas 70.000 personas que están en los resguardos y otros 30.000 personas se encuentran en pequeños centros urbanos fuera de los resguardos. En su disposición territorial, Colombia en el 1991 define como entidades territoriales a los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas basado en el artículo 286, que estos gozan de una autonomía de los intereses y dentro de los límites de la Constitución. Tienen derecho a administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para cumplir sus funciones. Quiere decir que las leyes colombianas le dieron potestad a estas leyes para que los pueblos indígenas puedan captar sus recursos y poder gestionar los intereses de ellos. Ya. La economía y sociedad de las culturas precolombinas de Colombia. En el contexto andino prehispánico, los muiscas,
Cálmate, Economía y sociedad de las culturas precolombinas de Colombia. En el contexto andino prehispánico, los muiscas, quimbaya, agustinianos y tairona se pueden considerar como los ejes prehistóricos de Colombia. A pesar de considerarse como culturas medianas dentro de la experiencia mesoamericana y suramericana, estos grupos lograron establecerse de manera permanente en distintos territorios, logrando una estabilidad social y económica. El invento de la cerámica por los indígenas que habitaban el norte de Colombia produjo una serie de cambios, de modificaciones muy importantes, como cuales les permitieron almacenar agua, bebida en gran cantidad y guardar alimentos y conservarlos por mucho más tiempo sin que los ratones y otros roedores e insectos se los comieran. Además, lograron cocinar el agua, los alimentos y así comer muchas otras cosas que antes le eran imposibles, como comérselas crudas. Se enriqueció la alimentación consumiendo ante todo gran variedad de vegetales silvestres, moluscos, pescado, algunos reptiles como la tortuga y el caimán, aves y mamíferos. La región del altiplano central del actual territorio colombiano fue habitada por los muiscas, siendo el territorio más poblado después del imperio inca y azteca. Los muiscas estaban organizados en pequeñas aldeas al mando de un cacique y se caracterizaban por ser sociedades preestatales, poco homogéneas y cuyas distintas categorías políticas eran descentralizadas y jerarquizadas, tal como sucedió con algunos cacicazgos que se agruparon bajo el mando del Zipa de Bacatá y el Saque de Unza, según Bonilla en el 2005. No obstante, la integración política de las etnias permitió el surgimiento de la agricultura y la utilización masiva de trabajo comunitario organizado. El parentesco es un aspecto fundamental que explica el establecimiento de comunidades independientes, puesto que este tipo de vínculo aseguraba la pertenencia de un individuo a una comunidad y con esto su acceso a los recursos del territorio que controlaba, según Gerard en 1986. La religión que practicaban estos pueblos indígenas en nuestra América era la de realizar ceremonias nativas que podían variar ampliamente y están basados en las historias, la concepción del mundo y las creencias de tribus individuales, clanes y bandas. No todos tenían la misma creencia religiosa, sin embargo, muchos compartían algunas ideas. La primera idea en común era que existía un creador o un gran espíritu que era responsable de la existencia de la tierra. Otra idea también era sobre los dioses, sobre los espíritus inferiores. Por ejemplo, los incas, ellos creían en los dioses y el principal para ellos era el sol y la luna. Los muiscas, religión politeísta. Bagué era la gran madre del universo. Michú, el cielo no era más que una extensión de la tierra y la vida que esperaba de la muerte era tan solo la prolongación de su estadía terrenal. Los mochica, amantes de la vida, la muerte no constituía la parte final. Ellos decían que todavía continuaba ese ser. Los arahuacos, llamados también Ica o Icu, son un pueblo amerindio de habla chicchana que habitaba la vertiente meridional de la Sierra Nevada de Santa Marta. Son politeístas y la ley del origen o la ley universal, el camino hacia el futuro de la integridad. Y los muiscas eran grupos de indígenas de origen centroamericanos que se difundieron en el territorio de la actual República de Venezuela. Cuando los españoles llegaron al territorio colombiano,
el pueblo indígena más adelantado era la cultura chicha del altiplano cundiboyacense. Se consideró que este pueblo alcanzó un grado de desarrollo cultural más importante entre todos los aborígenes de Sudamérica. Diversidad cultural y natural en Colombia. Como ya habíamos dicho antes, Colombia es un país de diversas culturas. Está expresado por sus diferentes regiones, donde persiste la herencia de los indígenas y ancestros. Vamos a hacer una diversidad cultural y natural en Colombia. En Colombia existen diversas culturas y son naturales, que están expresadas por sus regiones, en donde persiste la herencia de los indígenas y los ancestros europeos, y también los rasgos particulares que han construido la historia de este país. Una gran variedad de culturas habitó el territorio colombiano antes de la llegada de los españoles, algunos tan avanzadas y sofisticadas como las que se encuentran actualmente en el Parque San Agustín del departamento del Huila, las tumbas de tierra adentro en el Cauca o la ciudad perdida en Buritaca 2000 en la Sierra Nevada de Santa Marta. Manifestaciones de las tribus caribes. Los caribes, uno de los primeros pueblos americanos que conocieron los europeos, en las crónicas se les suele contraponer a los taínos de lengua arawaka, que llegaron a las Antillas antes que ellos. A los taínos eran vistos como pueblos pacíficos y con una cultura bastante elevada. A los caribes se les veía como los pueblos bélicos y salvajes. Se considera que el área de difusión principal de los pueblos caribes era el norte de Colombia y Venezuela. Los puntos más septentrionales alcanzados fueron las grandes Antillas como Cuba y la Española. Los caribes fueron desplazados por los españoles y franceses y finalmente casi que exterminados durante el periodo colonial. Sin embargo, algunos sobrevivieron en algunas islas de las Antillas como San Vicente, Dominica, Santa Lucía o Trinidad. Del mestizaje entre los caribes y los africanos traídos a América por el esclavismo nacieron los garifunas o caribes negros en San Vicente. Siempre buscaron lugares bajos y templados para vivir, como las costas y los valles de los ríos. Nunca se unificaron bajo ningún tipo de organización política, religiosa ni social, y cada aldea tenía costumbres diferentes, jerarquía propia y distintas expresiones religiosas. Dentro de estos pueblos, los más destacados en la familia caribe colombiana fueron los musos, que se ubicaron entre el río Magdalena y Sogamoso. Eran ermitaños. Los pijaos habitaron los departamentos de Tolima y Calda. Los panches vivieron entre los ríos Negro, Guarimó, Coello y Fusagasugá. Los quimbaya se establecieron en el departamento del Quindío, y los motilones, cuyos descendientes siguen viviendo hoy en día a orillas del río Catatumbo. Todos ellos eran nómadas. Fueron los caribes que llegaron a formar parte de los indios antillanos. Tan solo los quimbaya se volvieron sedentarios y consiguieron grandes adelantos en las artes de la cerámica y la orfebrería. Su característica física eran corpulentos y musculosos, de mayor tamaño que los chichas, de nariz aguileña y facciones más finas. Algunas tribus acostumbraban a deformarse los cráneos, las orejas, los brazos o los pies. El deporte tuvo importancia como un ritual para los muiscas. Además de la lucha, también practicaban el cepahuacoba, que era lanzar un disco de oro, y que evolucionó hasta el momento que se practica en Colombia, que es el tejo, considerado deporte nacional de nuestro país. Este deporte ha logrado bastante arraigo en las poblaciones, principalmente en la región andina,
Según la tradición, el tejo tiene su origen en el municipio de Turmequé, en el departamento de Boyacá. Precisamente el tejo también es llamado turmequé. Se calcula que los muiscas lo practicaban desde hacía por lo menos 500 años. A continuación veremos un video de la práctica de esta disciplina del tejo. Testimonio andino de nuestra América. Ay, no hay juego que no provoque discusiones o disputas. Eso es lo que acontece con el tejo colombiano. Hoy presentamos el tejo, el juego nacional de Colombia. El tejo es un juego típicamente chiccha. Nuestros primeros habitantes del altiplano cundiboyacense lo jugaron. Se desarrolló en un pueblito que se llama Turmequé, que queda en el departamento de Boyacá. Parece que los indígenas, los chibchas, jugaban con tejos de oro. Luego se fue extendiendo y lo jugaron los pijados en el Tolima, que es otra tribu nuestra. Lo jugaron en Nariño, aunque con una versión diferente. Allá se llama el juego del sapo, pero básicamente es la misma cosa, tratar de meter un objeto dentro de algo, dentro de una... Bien, en este momento vamos a mirar la ubicación del territorio Muisca en el mapa de la República de Colombia. Lo vemos que queda al centro del país, que es el altiplano cundiboyacense. Los Muisca jugaban el cucunubá con una bola que se juega, era de entregar el alimento a la tierra madre para mantener el equilibrio, metiéndolo por una de las 7 cuevas. En lengua Muisca, la palabra cucunubá significa algo fuerte que tiene forma de rostro. Otro juego que también tenían los Muisca era el moma. Es un círculo que se traza en el suelo representando el Abos, la bóveda celeste. En ella 2 fuerzas luchan, como es el sol y la luna, y la rana representa el inicio de la creación, el universo, el todo y la ley de origen. El juego consiste en que era tratar de sacar una bola de ese círculo que habían realizado con otras bolas que se lanzaban con fuerza y puntería. Cada vez que se pueda sacar el sol, se juega a tener mucho calor o viceversa. La ubicación del territorio de los Guayú se ubica acá en el norte de Colombia, en la península de La Guajira, el Magdalena y el Cesar. Los Guayú tenían como deporte el lanzamiento de la flecha. En las competencias de tiro con flecha se divide en 2 pruebas. Una era de distancia y la otra de precisión. Y daban un punto de referencia ubicado a una distancia mínima. Para los jóvenes era de 50 a 70 metros y en las personas adultas era de 100 a 250 metros. Otro deporte o juego que ellos tenían era el tiro con honda. Es una mochila pequeña semejante a un chinchorro con 2 largas puntas. En el centro colocaban una piedra y el competidor amarra las puntas a sus dedos, hace girar la honda y luego soltaba una de las puntas. La piedra sale disparada con gran fuerza y velocidad y ganaba quien lanzaba la piedra a mayor distancia. Vamos a observar un video de la práctica de la disciplina del tiro con flecha o el tiro al arco. Para que no vaya a hacer daño. Trabajo. Ya. Vale.
Quiere decir la otra que es peligrosa. Pero esto también depende de la modalidad, porque hay para niños Es como le decía el profe. y hay para adultos. Bueno, la de niños ya es una distancia más corta que la del adulto. Bueno, el participante tiene derecho a 3 tiros, 3 flechas. Eso varía. El primer tiro lo hace de una distancia un poco más lejos, como dicen, más retiradita. Hay un punto de referencia que llaman mera, es una flecha. Después viene el compañero, el número 2, así, número. Claro, aquí está el número 1. Aquí observamos que han lanzado 3 flechas y el juez va a mirar cuál de las 3 flechas tuvo mayor alcance para dar al ganador. Ubicación del territorio de los incas. Los incas poblaron lo que fue la zona pacífica de Sudamérica, poblado a Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y aparte de Colombia por lo que es la parte de Nariño, Tumaco. Los incas tenían como práctica de disciplina deportiva, no la tenían como deporte, sino más bien como el cumplimiento de un deber. Muchos jóvenes al cumplir sus tareas para el Estado fueron empleados como chasquis, eran una especie de correo humano, recorriendo varios kilómetros al día y llevando y trayendo noticias y encargos de las autoridades. La bibliografía con la que nos fundamentamos para hacer este trabajo es la siguiente.